Hola, ¿qué tal mis hermanos de Elevador Cósmico? Yo soy Aarón Beltrán y hoy te traigo el video en el que te voy a explicar cómo desarrollar tus facultades espirituales. No te vayas. En un video anterior, bueno, en los dos videos anteriores, más bien dicho, te estuve platicando un poquito acerca de que se pueden desarrollar facultades espirituales. En el video llamado Mi experiencia con seres de otros mundos, te comenté que te iba a hacer un video en donde te iba a explicar cómo desarrollar facultades espirituales, y en el video pasado, que tiene como título Utilización de la radiestesia, también te estuve explicando cómo utilizar el péndulo para poder entrar a este video que se llama El desarrollo de las facultades espirituales. A mí siempre me ha apasionado todo lo que tiene que ver con las facultades espirituales o mentales. Algunos les dicen facultades mentales, otros les dicen facultades espirituales, pero bueno, son capacidades que los humanos tenemos para hacer muchas cosas. Entonces yo te voy a explicar hoy cómo desarrollar esas facultades por medio de la utilización correcta del péndulo. Lo primero que tienes que hacer es conocer qué facultades espirituales existen. Existen muchas facultades espirituales. Como todo, pues hay personas que ya traen algunas desarrolladas. Sin embargo, todas se pueden desarrollar. Imagínate tú una persona que nace con la capacidad de tocar la guitarra. Se le va a dar muy fácil. Incluso a lo mejor sin estudiar va a poder tocar la guitarra. A gente se le va a dar con mucha facilidad los idiomas, a otros la pintura, etc. Sin embargo, eso no significa que los demás no puedan desarrollarlas. Incluso, algo muy curioso es que las personas que trabajan para desarrollar facultades terminan dominándolas pues mucho mejor, con más técnica, etcétera. ¿Por qué? Porque se han esforzado para desarrollarlas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es conocer cuáles son tus facultades espirituales que ya puedas traer ahí. Algunas personas ya han visto cosas, algunas personas han escuchado, otras han sentido la energía. Identifica cuáles son tus facultades espirituales o identifica cuáles son las que quieres desarrollar. Te voy a leer un poquito acerca de facultades espirituales que existen. ¿Okay? Por ejemplo, está la clarividencia, está la clariaudiencia. La clarividencia pues es el ver, clariaudiencia, el escuchar. Hay personas que tienen la capacidad de eliminar el karma. Después te voy a platicar un poquito de esto. El karma es esa energía que generamos con nuestras acciones, ya sean favorables o desfavorables, y que van a tener consecuencias. ¿Okay? Normalmente el karma lo ponen para cosas negativas, el dharma para cosas positivas. Hay otras personas que tienen la capacidad de eliminar esas energías que se podría decir son puestas por medio de brujería o males que otras personas ponen. ¿Okay? Hay gente que tiene la capacidad de hacer viajes astrales, otros tienen la capacidad de conectarse con el mundo o los mundos akáshicos o el mundo akáshico, que es el mundo en donde se dice que está toda la información del universo a la cual podemos accesar para conocer todo lo que queramos conocer. Hay otros que creen en el mal del ojo, hay otros que quieren ver todo lo que tiene que ver con vidas pasadas, hay otros que desarrollan la capacidad de premonición, la sanación, telequinesis, escuchar a los ángeles o ver a los ángeles, ver pues a las deidades, etc. Existen muchas capacidades espirituales. De hecho, en la filosofía hindú existen los santos hindúes y ellos tienen catalogados, eso lo puedes buscar ahí en internet, tienen catalogados muchas facultades espirituales o poderes. ¿Okay? Estos poderes, hay unos que están bien locochones, por ejemplo, poderes de hacerse pequeños o hacerse inmensamente grandes, tienen la capacidad de flotar, yo sé que suenan mucho a película de ciencia ficción, pero es bastante interesante. De hecho, hay algunos libros en donde hablan de estas facultades. Por ejemplo, está el libro que se llama Autobiografía de un Yogi, de Paramahansa Yogananda, en donde él narra y describe las facultades que tenían algunos de los santos que él fue conociendo, ¿verdad? Entonces, como te decía ahorita, lo primero que tienes que hacer es
saber que existe, saber en qué consiste, para poder empezar a trabajarlo. ¿Okay? Tú no puedes tocar un instrumento que no sabes que existe. ¿Okay? Entonces es bueno tener el conocimiento. Esa sería la primera etapa. La segunda etapa que hay que trabajar ahora sí utilizando el péndulo es desarrollar la capacidad. Supongamos, vamos a hablar ahorita de la clarividencia, solamente de esa facultad, para no estar mencionando tantas cosas. Supongamos que tú quieres desarrollar la capacidad de ver cosas que están más allá del mundo físico. Quieres ver energías, quieres ver seres, quieres ver lo que sea, ¿okay? Pero que no sea físico. Yo lo que hice en algún momento, en una libreta, empecé a anotar las facultades que quería desarrollar. Puse clarividencia. Lo primero que hay que hacer es desarrollar la clarividencia. Imagínate que una persona no tiene esa capacidad, bueno, hay que desarrollarla. Entonces yo lo que hice fue que puse a girar mi péndulo, me senté en una silla completamente relajado, mis brazos colgaban a los lados de la silla y empecé a girarlo y programé el péndulo para que dejara de girar cuando la facultad estuviera desarrollada. Entonces me sentaba, estaba girando, pensando en la facultad espiritual y llegaba un punto en que el péndulo se iba deteniendo hasta que se dejaba de mover. En ese momento, la facultad, o más bien el desarrollo de esa facultad espiritual ya estaba hecho. Sin embargo, yo cerraba mis ojos y decía, quiero ver, y pues no veía nada, o veía cosas, creaciones mentales mías, ¿no? Entonces dije, pues esto no está funcionando. Entonces, pensando, utilizando el mismo péndulo y haciendo preguntas, obteniendo respuestas, me di cuenta que la facultad ya estaba ahí, pero había que activarla. Una cosa es desarrollarla, ¿okay? Imagínate que tú puedes comprar un carro, pero a lo mejor no tienes las llaves, no puedes accesar a ese carro para poder manejarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, dije, ok, hay que pasar a la activación. Una vez ya teniendo desarrollar la facultad, hice exactamente lo mismo, puse a girar el péndulo, pensando en la activación de mi facultad espiritual. Entonces llegó un punto en que el péndulo se dejó de mover, hice mediciones y mi facultad espiritual de la clarividencia ya estaba activada. Entonces cerré mis ojos, empecé a hacer algunas pruebas y me di cuenta que no pasaba nada. Y dije, a ver, o me estoy haciendo loco con el péndulo o me está faltando algo. Entonces comencé a hacer preguntas, empecé a obtener respuestas, todo por medio del péndulo. Y me di cuenta que pues ya estaba. O sea, ya tenía la facultad, ya estaba activada, pero necesitaba incrementarla. Necesitaba que esa facultad se pusiera al máximo, por así decirlo, para poder desarrollarla. Hay gente que tiene una capacidad, por ejemplo, en este caso la clarividencia, pero es muy baja la capacidad y en algunas ocasiones ven cosas, en otras no, o salen de forma espontánea, etc. Entonces empecé a incrementar esa capacidad para que se volviera, pues ahora sí, pues más utilizable para mí. Entonces volví a hacer lo mismo, utilicé el péndulo, lo puse a girar y le pedí que se detuviera cuando mi capacidad de clarividencia se incrementara pues a un punto bueno. Digo, el 100% a lo mejor va a ser muy difícil obtenerlo, pero yo tenía ahí mis mediciones. En ese entonces, si mal no recuerdo, creo que a partir del 30%, hablando de un 100%, ya puedes empezar a controlarlo, ¿verdad? Digo, no tengo aquí, lamentablemente no tengo mis apuntes, pero bueno, había un porcentaje para que esa capacidad se manifestara en mí. Y ya después cerré mis ojos, tenía ahí algunos destellos de cosas que veía y me di cuenta que algo más faltaba. Entonces me di cuenta que se necesitaba dominar esa facultad espiritual. Imagínate, vamos a volver al ejemplo del carro. Tú compras el carro, pero no tienes las llaves para entrar. Te dan las llaves, tú entras al carro, ya te subiste y resulta que no tiene gasolina. Después tú le echas gasolina, pero no sabes manejarlo. Entonces tienes que aprender también a manejar esa capacidad espiritual. ¿Y cómo? Pues yo lo que hice fue establecer un porcentaje del 0 al 100%. El 100% sería el saber manejar esa capacidad de manera adecuada y el 0% pues no saber manejarla. Entonces empecé a trabajar con el péndulo, lo puse a girar
Te estoy hablando que esto me llevó horas, incluso a veces trabajaba un día y llega un punto en que pues el cuerpo se agota también de estar tan enfocado en algo y seguía trabajando al siguiente día. Entonces comencé a trabajar en el dominio de la utilización de esa capacidad espiritual. ¿Y qué fue lo que sucedió después de todo este trabajo que estuve haciendo, trabajo mental, trabajo con radiestesia? Sucedió que empecé a ver cosas con mayor facilidad. Entonces, lo primero que hice, a mí me gusta mucho así como que llevar registro de las cosas, empecé a sacar notas de cómo eran los diferentes tipos de energías. Pensaba en un tipo de energía, digo, yo ya tenía algo de conocimiento de diferentes energías, aunque no las podía ver. Entonces cerraba mis ojos, pensaba, por ejemplo, cómo se manifiestan las energías de apego en las personas. Entonces cerraba mis ojos y empezaba a ver cómo era la energía que estaba relacionada a los apegos. Entonces yo al momento de dar terapias Reiki, empezaba a ver la energía en las personas y yo decía, esta persona trae apego, esta persona trae miedo, esta persona trae trae algunas cosas karmáticas, que como decía ahorita, el karma, digo, todo depende de cómo lo tengas configurado en tu mente. Para mí, el karma son esas energías que se generan cuando tenemos acciones negativas y que obviamente pues, nos van a traer algún resultado desfavorable para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ya los veía y yo decía, oye, pues estas personas traen eso, ¿no? Pero trabajé tanto en una época, en este sentido, que llegó un punto en el que yo iba por un centro comercial y de repente volteaba a ver a las personas y veía toda la energía que traían. Esto llegaba hasta cierto punto a ser incómodo porque llegó un punto en que no podía concentrarme pues en el aquí y el ahora, en el presente, en el mundo material. Entonces es muy importante pues también no perder ese piso, no perder pues esa noción del tiempo, del espacio, ¿verdad? Es muy importante siempre estar cuidando también el mundo material. A veces nos puede pasar que por estar enfocados en cosas de otros mundos, en cosas intangibles, en cosas energéticas, pues descuidamos el mundo material y de ahí, bueno, va a llegar un punto en donde la balanza, así como el péndulo, nos vamos al lado espiritual y luego al lado material, y luego al lado espiritual y el material, energético, material, etc., ¿no? Entonces va a llegar un punto en que te vas a tener que enfocar al mundo material y vas a descuidar de nuevo la energía. Hay que siempre buscar un equilibrio, un balance. ¿Okay? Esa es una ley. Pueden ver ahí la ley del ritmo en mis videos, o la ley de polaridad, donde nos habla que siempre estamos de un lado para otro, ¿verdad? Entonces, bueno, ya cuando empecé a ver estas energías, como te decía, pues las empecé a catalogar. Y esto lo comparto, o lo compartía, ya tengo un ratito que no doy cursos de Reiki, pero lo comparto en mis cursos de Reiki segundo nivel, en donde les hablo de los diferentes tipos de energía y cómo manejarlas. Así como se puede desarrollar esta facultad espiritual, se pueden desarrollar muchas facultades espirituales que a veces las vemos como si fueran algo inalcanzable o algo imposible para el ser humano, cuando en realidad pues es algo que es parte de nosotros. Así como existe la capacidad de aprender idiomas, como lo decimos al principio, de aprender a tocar instrumentos, etc., también tenemos la capacidad de desarrollar estas facultades espirituales que son parte de nosotros. Hemos llegado al final de este video. Te recuerdo, yo soy Aaron Beltrán, te invito a que compartas ahí tus comentarios, tus opiniones, a que le des like, a que te suscribas, a que compartas este video con tus conocidos y bueno, trataré de seguirte trayendo información que te permita crecer integralmente, crecer físicamente, emocionalmente, mentalmente, energéticamente y espiritualmente. Que tengas un excelente día y nos vemos en otro video de Elevador Cósmico. Hasta luego.